Yaritza Costas y en los próximos minutos vamos en la movida política de las redes sociales y del periodismo. Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0 a un clic. A veces las políticas de los países se cruzan, se solapan, sobre todo en aquellos casos de personajes que públicamente manifiestan su interés en colonizar políticamente a otros estados. Ese es el caso, por ejemplo, de Álvaro Uribe Vélez, quien en cuantiosas oportunidades ha hecho público su deseo de derrocar al gobierno legítimo de Venezuela. Uribe sirve para ser jefe de una mafia. Para eso sí. Jefe de una mafia, perfecto. Vito Corleone. Don Vito Corleone se queda corto, pues. En su país, el cerco jurídico se va cerrando cada vez más en torno a Uribe. Durante sus periodos como presidente de Colombia, el mafioso logró la desaparición mágica de su nombre de una lista de narcotraficantes buscado por la DEA. Esfumó a cientos de civiles y los acusó de guerrilleros. Plagó a Colombia de gringos y como broche de oro exportó la guerra, otorgando carácter territorial a la política de la seguridad democrática. Uribe Vélez bombardeó Ecuador, ingresó clandestinamente mercenarios a su servicio en territorio venezolano, transitaron hasta la capital de la República y ejecutaron operaciones como el secuestro de Rodrigo Granda e infiltró varias decenas de paramilitares a la finca Dactari. Durante su primera carrera por la presidencia de Colombia, Álvaro Uribe Vélez nombró a Jorge Noguera jefe de campaña en el departamento de Magdalena. Luego Noguera fue nombrado como director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. En ese cargo se desempeñó entre el año 2002 y el 2005 para ser luego nombrado cónsul en Milán, Italia, cargo al cual renunció para retornar a Colombia y enfrentar diferentes cargos de los que era acusado. En el año 2006, Rafael García, el ex jefe de informática del DAS, acusó a Noguera de entregar la base de datos de la institución a paramilitares, además de la eliminación de antecedentes penales a narcotraficantes y otras personas requeridas por la justicia. Rafael García también el DAS de intentar derrocar a Chávez. Para que no digan que esto es un invento de una bolivariana apasionada, que lo soy. Veamos cómo lo reseñaron los medios colombianos. El DAS y el bloque norte de las autodefensas habrían participado en un plan para derrocar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, según lo afirma Rafael García. Hubo toda una conspiración contra el gobierno venezolano, ya, del cual, hasta donde yo sé, participaron facciones del bloque norte y el DAS, y también era estimulada por el ministro Fernando Londoño. García menciona a varios venezolanos como partícipes del plan, entre ellos a un ganadero del Táchira llamado Iván Roa, conocido de Jorge Noguera. Yo recuerdo que el ministro Fernando Londoño, que pues supongo que tenía amistades en Venezuela, alguna vez Jorge me habló de una familia Lapi del estado Yaracuy, algo así. Y un señor de apellido Marín, que creo que en aquel entonces vivía en Europa. Según él, Noguera encargó a una funcionaria del DAS del plan contra Chávez. Jorge Noguera creó un grupo del cual hacía parte, o quien fue encargada de conformarlo fue Jacqueline Sandoval. Como premio de labor, Jorge la nombró a ella, primero subdirectora de contrainteligencia y luego directora general operativa. También dice que Jorge Díaz, un exdirector seccional del DAS, fue enviado para cumplir una misión secreta en territorio venezolano. Jorge Noguera con Jorge Díaz. Lo quitó como director del DAS y lo puso a trabajar de una manera encubierta en operaciones clandestinas. Rafael García asegura que el plan se cumplió a finales del año 2002, coincidiendo con la huelga general declarada en Venezuela. Era el saboteo del aparato productivo de Venezuela. A raíz de eso se produce un paro en el 2002 que le causa un enorme daño al aparato productivo y se contemplaba asesinar personas representativas en el ánimo de causar zozobra en la sociedad venezolana. También que le consta que desde Colombia se enviaron explosivos a Venezuela. Muchos explosivos fueron pasados por funcionarios del propio DAS.
por allá por el puesto fronterizo de Paraguayón, en presencia mía, yo lo vi cuando los pasaron. Que Hugo Chávez no era el único blanco de la supuesta conspiración. En los planes que yo conocí figuraba el presidente Hugo Chávez, José Vicente Rangel, quien en ese entonces era ministro del Interior, Jesse Chacón, y el fiscal general Isaías Rodríguez. En su declaración, García también menciona a Rafael Alonso, hermano de la conocida cantante María Conchita Alonso, como el dueño de la finca que albergó a 70 paramilitares que supuestamente partieron de Colombia con la misión de desestabilizar Caracas, pero fueron detenidos y posteriormente deportados al país. La versión de García coincide con la sostenida hace apenas una semana por el presidente de Venezuela al referirse a la participación del DAS de Colombia en una conspiración contra su gobierno. Bueno, corregimos, no es Rafael Alonso, es Robert Alonso. Pues tras la condena de Noguera, Uribe escribió en su cuenta Twitter: nombré a Jorge Noguera por su hoja de vida y su familia. He confiado en él, si hubiera delinquido me duele. Y ofrezco disculpas a la ciudadanía. Borrón y delincuente nuevo. El DAS de Uribe se vio involucrado en múltiples escándalos, uno de ellos las chuzadas, un término coloquial utilizado por los colombianos para referirse a las escuchas telefónicas y seguimientos ilegales. El 1 de octubre del año 2010, el procurador Alejandro Ordóñez destituyó e inhabilitó a la señora María del Pilar Hurtado por haber ordenado a funcionarios del DAS a que realizaran labores de seguimiento a algunos ciudadanos de relevancia nacional, abusando de su cargo, con clara extralimitación de las funciones legales asignadas, violando con ello el derecho a la intimidad. Según reseña el sitio web congresovisible.org, Uribe, preocupado por la economía de su exfuncionaria, giró instrucciones de, cito, llenarla de contratos, y en menos de un mes era recibida con asilo incluido por Ricardo Martinelli, entonces presidente de Panamá. Con el argumento de que no habían garantías para sus compañeros de gobierno, el expresidente les aconsejó que buscaran asilo en otros países. Así, de este modo público y notorio, Uribe retó al sistema de justicia de su propio país. Desde Panamá y a través de los medios de comunicación, la exdirectora ya había enviado un mensaje claro: si caigo, hablo. Podemos desgastarnos en las anécdotas judiciales de la señora Hurtado, pero el punto es que la tipa fue extraditada a Colombia y está siendo juzgada. Por este mismo caso fue condenado a 8 años de prisión domiciliaria el exsecretario general de la presidencia de Uribe, el señor Bernardo Moreno. Ante esta situación, Uribe fue a defender este martes a la Corte Suprema de Justicia de Colombia a exfuncionarios de su gobierno condenados a prisión por corrupción y espionaje. Observemos sus declaraciones y el nerviosismo manifiesto en los rostros de quienes les acompañan, en especial el del ex candidato Oscar Zuluaga. María del Pilar Hurtado ha expresado que en la reclusión ilegal del edificio de la Fiscalía la presionan para que declare en mi contra. Le repiten que yo voy a asesinarla. Pido a María del Pilar Hurtado, injustamente condenada a la cárcel, torturada con ofertas y la vil leyenda de que yo voy a asesinarla, víctima de presiones que lograron revocar su derecho al asilo y la protección de Interpol. Pido a María del Pilar Hurtado que negocie con la Corte, pero que dé libertad a ella y a Bernardo Moreno, que negocie sin involucrar a los compañeros del gobierno ni a terceros inocentes, que negocie su libertad y la de Bernardo Moreno, diciendo todo lo que sobre mí deba decir, y que si cometí delito alguno sea yo juzgado. Mientras esto pasaba en la Corte colombiana, el presidente Juan Manuel Santos firmaba la orden de extradición de Leiber Padilla Mendoza, alias El Colombia, asesino del diputado y líder juvenil Robert Serra y su compañera María Herrera. Justicia poética.
No se puede perder de la mira tres elementos esenciales. En primer lugar, el doble homicidio fue cometido por el paramilitarismo con premeditación y alevosía. Recordemos que un parlamentario de oposición en la Asamblea Nacional les aseguró a sus colegas del PSUV que tenían el tiempo contado. Y por otra parte, una community manager anunció en Twitter luto para la Asamblea Nacional. En segundo lugar, que el joven mártir investigaba precisamente los vínculos de Uribe y el golpismo venezolano. Por último, el crimen fue perpetrado pocos días después de la captura del terrorista venezolano Loren Gómez Saleh, quien se autoproclama pupilo del expresidente colombiano y del que se tienen suficientes testimonios de sus planes de ejecutar operaciones en el territorio nacional que variaban desde la colocación de bombas en sitios públicos hasta el asesinato selectivo. Según informó en octubre nuestro presidente Nicolás Maduro, el paramilitar alias El Colombia lideró el brutal asesinato del diputado venezolano Robert Serra y de su compañera María Herrera. Los asesinos fueron grabados y se recabaron pruebas que evidencian la implicación de 8 paramilitares en el suceso. 6 de ellos cometieron el crimen directamente. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic. Amanece bien informado sobre los temas que están en la agenda nacional e internacional. Más claro, no canta un gallo. Participa a través de nuestras cuentas en Twitter y conoce el análisis de las noticias junto al periodista Hernán Canorea. Nadie sabe lo que tiene si desconoce lo que tenía. Cantar de Gallos, de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Más BTV, más revolución.